Ser adulto no es algo que te avisan. Nadie te dice, bueno, a partir de ahora, esto es ser adulto. No hay una ceremonia, no hay una sensación clara, no hay un momento exacto. Yo creo que eso es lo más confuso de crecer. ¿Qué pasa sin que te des cuenta? Un día estás viviendo y otro día estás sosteniendo una vida. Para mí empezó cuando me mudé sola con mi novia. Al principio no te sientes sola, para nada. Hay compañía, hay contención, hay alguien con quien compartir las decisiones. Y eso genera una ilusión muy fuerte, la sensación de que no estás sola con nada. Pero con el tiempo aparece otra cosa, que te das cuenta de que aunque compartas la vida con alguien, las decisiones importantes siguen siendo tuyas. No se sienten iguales cuando las tomas acompañada, pero el peso final igual cae siempre sobre ti. Nadie siente exactamente lo que sientes tú cuando algo sale mal. Nadie procesa las consecuencias internas de tus decisiones como las procesas tú. Y ahí fue cuando poco a poco tuve que entender que ser adulta no tiene tanto que ver con estar sola físicamente, sino con estar sola emocionalmente frente a ciertas elecciones. Y creo que una de las cosas más difíciles de la adultez es aceptar que ya no hay tanto margen. No hay tanto tiempo, no hay tanta energía, tanta disponibilidad mental. Ahora tu cabeza está ocupada con muchas más cosas. Antes tenías tiempo libre, ahora tienes tiempo entre cosas. Y también acá aparece una contradicción, que hay tiempo para todo, pero tampoco lo hay. Entonces, esas dos cosas tienen que convivir y la mente adulta tiene que aprender a soportar esa ambigüedad sin volverse loca, porque si vives con la idea de que hay tiempo para todo, postergas lo importante. Y si vives con la idea de que no hay tiempo para todo, vives apurado, ansioso, culpable. Crecer no es elegir una de las dos, es simplemente aprender a convivir con ambas, a elegir con más conciencia, a aceptar que no todo entra y a dejar de pensar que si algo no pasa ahora, necesariamente tiene que pasar después. Algo que me genera mucha ansiedad es ver cómo muchos adultos, incluyéndome, están simplemente existiendo, cumpliendo o repitiendo o siguiendo una rutina que se supone que es la vida adulta. Y no lo digo con desprecio, simplemente yo también me siento identificada con eso, porque yo también en ciertas partes he estado ahí. Y hay momentos donde estás en automático, donde no te preguntas si estás bien, si estás mal, solamente sigues. Y de repente, muy de vez en cuando, aparece un momento de claridad, como si te destaparas los ojos y piensas, no quiero vivir así, no porque todo esté mal, sino porque no lo estás disfrutando. Eso me pasa mucho con el trabajo, con el estudio, no desde el lugar de no quiero trabajar o no quiero estudiar, sino desde un lugar de quiero que mi vida no sea solamente esto, como que quiero tener energía para cosas personales, para disfrutar, para no llegar siempre cansada, pero al mismo tiempo hay responsabilidades reales, hay cuentas, hay compromisos, hay historias personales, hay contextos que no hacen fácil ese cambio. Cambiar la forma en la que vives no siempre es una decisión valiente y listo. A veces es agotadora y es inevitable en ese momento. A veces te sientes cómoda, pero no porque estés bien, sino porque te acostumbraste. Y la costumbre es peligrosísima, porque te anestesia sin que te des cuenta. De repente pasan años y te preguntas en qué momento dejaste de cuestionarte esas cosas. Y no fue por falta de ganas, simplemente fue por cansancio. Y una de las cosas más normalizadas de la adultez es trabajar de más, mucho, siempre, como si fuera una regla. Y mi idea de vida ideal no es trabajar, es poder equilibrar, poder sostener una vida donde el trabajo no se coma todo lo demás. Y el problema no es postergarlo un poco, el problema es que a veces ese momento nunca llega. Y nadie te advierte eso tampoco. Nadie te dice,
Ojo, porque después se te pasa la vida. Normalmente siempre te lo dicen cuando tienen 90 años. Si ya sabemos que nos lo dicen a esa edad, ¿por qué nunca hacemos algo antes? No sé. También hay cosas que se ganan, no todo es pérdida. Ser adulta también es empezar a tomar decisiones que antes te costaban mucho, decisiones incómodas, poner límites, decir que no, aprender a escuchar tu incomodidad en lugar de taparla, soltar el capricho de querer tener siempre la razón, entender que no todo tiene que salir como tú quieres para estar en paz. También es, creo que, empezar a dejar de forzar versiones tuyas para encajar. Una de las lecciones más duras para mí fue hacerme cargo de mis propias emociones. Es en un mundo que sigue, aunque yo no esté bien, y eso suena también un poco frío, pero es real, entender que la vida no frena, nadie te espera. Y si tú no te haces cargo de tu bienestar, nadie va a venir a rescatarte. Y eso da miedo, pero también te devuelve el poder porque entiendes que cuidarte no es egoísmo, es responsabilidad emocional. Y eso es algo que a mí me tomó muchísimos años darme cuenta. Es la base para poder sostener todo lo demás. La palabra madurar siempre me genera un poco de rechazo porque parece asociada a volverte más duro, más serio, menos sensible. Y para mí es exactamente lo contrario. Madurar para mí es como la fruta, es volverse más suave, no más débil. Más suave, más flexible, más capaz de absorber golpes sin romperse. No es endurecerte frente a la vida, es aprender a llevarla con más delicadeza. Ver lo bueno incluso cuando hay cansancio, cuando hay deudas, cuando hay problemas o presión. Eso no te hace menos adulto, te hace más sano. Otra parte fundamental para mí también fue aprender a poner mis propios límites, entender que las decisiones de los demás no son mías, que no hay nada que yo pueda cambiar del otro, y eso para mí fue muy difícil porque poner límites a veces aleja a las personas y a veces atrae a otras, pero no depende de ti quién se queda y quién se va. Y dejar de modificarse para que otros no se vayan, eso es crecer, aunque duela y aunque dé miedo, aunque te dejes solo por momentos. Y también creo que ser adulto no es dejar de ser niño. Biológicamente sí, obvio, pero emocionalmente la magia para mí está en no perder esa parte, en no perder la curiosidad, la sensibilidad, el juego. Ser adulto no es dejar de llorar, no es dejar de emocionarte ni volverte rígido, es aprender a tomar decisiones más sanas, no necesariamente mejores, más cuidadosas, más conscientes, aprender a hablar con delicadeza en lugar de con dureza. Ser adulto no es apagar el niño interior, es dejar que siga existiendo, pero con más herramientas. Y creo que una de las mentiras más grandes sobre la adultez es que todo se ordena. No se ordena, se complejiza y te vuelves más capaz de sostener esa complejidad. No porque seas más fuerte, sino porque eres más consciente, más honesto contigo mismo, más realista. Y también aprendí que nadie sabe realmente qué estamos haciendo. Todos estamos improvisando, algunos con más seguridad, otros con más miedo. Nadie tiene un manual, claro. Y cuando entiendes eso, también algo se relaja. Dejas de exigirte tanto, dejas de pensar que estás atrasado en la vida, dejas de compararte con vidas que no conoces por dentro. Si tuviera que definir la palabra adulto o adultez, sería aprender a vivir sin garantías, a tomar decisiones sin certeza, a cuidarte sin que nadie te lo pida, a elegirte incluso cuando no es lo más cómodo. Y hacerlo con suavidad, con humanidad, con paciencia. No se trata de hacerlo perfecto, se trata de hacerlo honesto. Y eso, aunque nadie te lo diga, es probablemente lo más difícil de todo. A saber que si no te eliges tú, no te va a elegir nadie. Parte de crecer también tiene que ver con aceptar que muchas veces vas a sentir que estás haciendo todo bien y aún así sentirte mal. Y eso desconcierta mucho porque cuando eres más chica, piensas que si haces las cosas correctas, si tomas buenas decisiones, si eres responsable, entonces
la tranquilidad llega sola. Y no, a veces llega el cansancio igual. A veces llega la duda igual, a veces llega la sensación de vacío aunque estés cumpliendo con absolutamente todo. No sé, nadie te dice que ser adulto también es aprender a convivir con la frustración sin convertirla a cada rato en culpa. Porque la culpa es gran compañera de la adultez. Culpa por descansar, culpa por no producir, culpa por querer algo distinto, culpa por estar agradecida todo el tiempo, culpa por no estar agradecida todo el tiempo. Como si desear otra forma de vivir fuera una falta de respeto a lo que ya tienes. Agradecer no debería anular el deseo. Puedes estar agradecida y aún así querer más calma, más tiempo, más disfrute. Puedes valorar lo que construiste y al mismo tiempo sentir que algo no termina de encajar o algo que no te gusta. Otra cosa que cambia mucho cuando creces es la relación con la soledad. No la soledad de estar sola, sino la soledad interna. Esa sensación de que hay cosas que no puedes explicar del todo, que no siempre encuentras con quién compartir lo que te pasa, porque no quieres preocupar, porque no quieres cargar a otros, porque sientes que ya deberías saber manejarlo para la edad que tienes. Y ahí aparece una adultez bastante silenciosa, donde aprendes a procesar muchas cosas sola, adentro, como que sin testigos. Y eso también fortalece mucho, pero también cansa. Y en ese cansancio aparece algo muy humano que se vive aparentemente todos los días en la adultez, que es la nostalgia. La nostalgia de cuando todo parecía más simple, de cuando las decisiones no pesaban tanto, de cuando equivocarte no tenía tantas consecuencias. Y aunque nadie lo diga en voz alta, muchos adultos extrañan esa liviandad. No porque quieran volver atrás, sino porque la adultez no te devuelve esa sensación de espontaneidad tan fácilmente. Tienes que reconstruirla conscientemente, tienes que buscarla, tienes que defenderla. Es como todo un proceso. Tienes que defender momentos simples, tienes que defender el descanso, defender el placer sin productividad, defender el derecho a no estar disponible todo el tiempo. Porque si no, la vida adulta se vuelve una sucesión de obligaciones sin salida. También creo que ser adulto implica revisar muchas ideas que absorbiste sin cuestionarlas. Ideas sobre el éxito, sobre la pareja, sobre el dinero, sobre el cuerpo, sobre cómo debería verse una vida bien armada. Y cuando empiezas a cuestionarlas duele porque te das cuenta de que muchas metas no eran tuyas, eran heredadas, eran aprendidas, eran expectativas ajenas que asumiste como propias sin darte cuenta. Y desarmar todo eso es incómodo porque te deja un rato como si no tuvieras ningún piso, como nada construido. Pero ese vacío también, si lo ves desde una perspectiva, también es una oportunidad porque aparece la pregunta real de qué quieres tú de verdad ahora, no lo que querías antes, no lo que se espera que quieras, no lo que se ve bien. Y esa pregunta no siempre tiene una respuesta inmediata, a veces tarda años, a veces cambia. Y parte de madurar es permitirte no tenerla clara todo el tiempo sin sentirte fracasada por eso. Otra cosa que se transforma mucho es la forma de vincularte. De adulta ya no tienes la misma tolerancia a los vínculos que te drenan. Ya no te soportas ciertas situaciones, ya no tienes tanta energía para sostener relaciones que no son recíprocas. Y eso también duele. Aparentemente todo duele en la adultez, porque las relaciones implica aceptar que algunas personas no te acompañan en todas las etapas de tu vida, que algunas versiones tuyas de repente ya no encajan con ciertos vínculos, y no porque alguien sea malo, sino porque simplemente crecieron distinto. Y crecer distinto no es un problema, pero sí es una realidad. Y aprender a soltar sin resentimiento es una de las tareas más difíciles de la adultez. Porque tampoco nadie te enseña a cerrar ciclos con cariño. Normalmente o se dramatiza o se minimiza, pero rara vez se habla de ese duelo silencioso de dejar ir a personas que fueron importantes y que ya no lo son de la misma manera, y que sea una buena forma de despedirse. También está el tema del cuerpo. El cuerpo adulto, el cuerpo cansado, el cuerpo que ya no responde igual, que te avisa cuando te excedes
Y eso es un límite muy concreto que te pone la vida. Ya no puedes ignorarlo tanto como antes. Ya no puedes vivir desconectada de tu cuerpo sin pagar un precio. Y aprender a escucharlo, a respetarlo, a no exigirle como antes, también es parte de crecer. Porque no como una resignación, sino como cuidado. Y en medio de todo esto aparece una pregunta que me vuelve siempre la cabeza una y otra vez. ¿Esto es todo lo que hay? Y no como depresivo, sino es una inquietud genuina. Y creo que ser adulto no es responder a esa pregunta, sino aprender a convivir con ella sin desesperarte. A entender que la vida no es una línea recta hacia una respuesta definitiva, sino que hay etapas, que hay replanteos, que hay crisis que son necesarias. Nadie crece sin crisis. Nadie madura sin incomodidad. Nadie se vuelve más consciente sin atravesar momentos de confusión. Y cuando entiendes eso, también dejas de sentir que algo está mal contigo por sentirte perdido a veces. Empiezas a verlo como parte del proceso. Al final, entonces, ser adulto no es llegar a algún lugar, sino es aprender a caminar distinto, con más atención, con más respeto por tus tiempos, con más compasión hacia tus límites, con menos exigencias absurdas y con más honestidad emocional. Aceptar que no todo va a ser siempre épico, que muchas veces va a ser rutinario y que aún así puede ser valioso. La vida adulta no siempre se siente intensa, pero puede llegar a ser profunda. Hay que entender que no todo tiene que ser gritado, muchas cosas simplemente tienen que aprender a sostenerse en el silencio. Y quizás ahí también está lo más real de crecer, en aprender a sostenerte incluso cuando no hay aplausos, cuando no hay validación externa, cuando nadie te está mirando, en seguir eligiéndote incluso cuando nadie te lo reconoce, en cuidar lo que construyes sin necesidad de demostrarlo. Ser adulto de verdad no es tener todo resuelto, es todo lo contrario. Es seguir viviendo con miedo, con dudas, con cansancio, pero también con momentos de claridad que te recuerden por qué vale la pena. Y eso, aunque nadie te lo diga, también es crecer.